mamografía de tórax anual. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes respecto a este tema. Les agradezco su atención. Espero haya sido pues de mucho enriquecimiento e incluso pues fijar su conocimiento con este tipo de infecciones. Realmente hay mucho que decir, mucho que aprender, pero estamos constantemente aprendiendo, entonces los animamos a que sigan ustedes en su búsqueda también para enriquecerse. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora Yojaira. No sé si habrá alguna pregunta específica para la doctora. Este es el tiempo y el momento. Pueden abrir su micrófono, quien tenga alguna consulta. Muy buenos días, doctora. Gracias por la plática. Disculpe, ¿podría preguntarle cuál será su experiencia con el uso del IVA para tamizaje? Muchas gracias, doctora. Sí, claro. Nosotros en la clínica, usualmente, bueno, en esto, con el uso del ácido acético, nosotros lo incluimos en la evaluación colposcópica, ¿verdad? Es una de las soluciones que utilizamos como parte del diagnóstico macroscópico que nos va a ayudar a localizar las lesiones. Entonces, nosotros podemos decir que sí lo utilizamos, ¿verdad? Y sí es de mucha ayuda utilizarlo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, buenos días, Buenos días, doctora. Marisol. Por ejemplo, yo he tenido alguna experiencia como traductora en campañas médicas, en comunidades lejanas. La mayoría de las pacientes son indígenas que viven en pobreza y pobreza extrema, pero también he visto allí una incidencia de infecciones vaginales. Pero bueno, ahora que estoy aprendiendo todo esto de VIH, pues me preocupa que esta incidencia esté asociada a VIH o doctora puede ser por otras causas que no estén relacionadas con VIH, o sea, otro tipo de ITS que no se asocia a VIH. Sí, recordemos de que si nosotros estamos sospechando de una infección de transmisión sexual, es importante el tamizaje, ¿verdad? Porque muchas veces si nosotros interrogamos a las personas y le preguntamos, mire, usted ya se tamizó, ya se hizo sus controles, y a lo mejor dicen que no, que nunca se han hecho una prueba. Entonces creo que por ahí podemos empezar nosotros, ¿verdad? Aunque no sea específicamente un grupo con el que trabajemos con VIH, sino sea un grupo de personas sanas. Entonces, ofertar la prueba es bien importante, ¿verdad? Partimos de ahí. Bueno, descartamos la infección por VIH, entonces no precisamente tenga que ser una inmunosupresión por esta infección, sino pueden ser otras causas, ¿verdad? Evaluar los riesgos que tiene esta paciente, porque puede ser de que lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De que esta paciente sea ama de casa, ¿verdad? Entonces, usualmente las mujeres son fieles, pero los hombres no. No es por acusar, ¿verdad? Pero es una realidad que vivimos. Entonces, los factores de riesgo pueden estar alrededor de la mujer y no ser ella en sí, ¿verdad? Entonces, partimos de ahí. Hacemos una prueba de VIH, está negativa, entonces ya procedemos, ¿verdad? Con las muestras, la historia, su papá Nicolau. Entonces esto nos va a orientar mucho a determinar qué diagnóstico es, qué vamos a hacer con ella. Muchas gracias, doctora. Recordaré sus sugerencias si participo en otra campaña, porque allí por las condiciones en que se realizan estas campañas médicas, se le hace a las pacientes IPA y se les da un seguimiento en el centro de salud o puesto de salud más cercano, pero pues muchas veces las pacientes no se presentan al seguimiento. Es una triste realidad también en Guatemala. Sí. Y luego pues también los aspectos culturales, de que muchas veces pues a ellas se les acusa porque la pareja no tiene síntomas y ella sí está presentando los síntomas. El esposo puede estar asintomático y también por esa razón no se le trata. Así es.
Gracias, doctora. Un gusto. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta, si no damos pie a la siguiente charla. Buenos días. Buenos días, Mario, te escuchamos. Buenos días, doctora. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Quería preguntarle más que todo sobre la asociación del VPH, la cepa 16 y 18. Usted había mencionado que en el 91% de casos, cuando se asocia al 45, genera cáncer. Mi pregunta es, para las personas que están vacunadas y están protegidas para 16 y 18, este 91, o sea, si se contagian del 54, creo que era, o 45, ¿igual Ajá. están en alto riesgo o ya disminuye significativamente? Sí, el riesgo puede disminuir, ¿verdad? Aunque este está considerado igual de alto riesgo. Nosotros en clínica tenemos así que la gran oportunidad a través de la doctora Samayoa, tener el tamizaje de VPH. Entonces, realizamos los papanicolaos, realizamos el test de VPH. Entonces, este va a evaluar precisamente estos serotipos porque son de mucho riesgo. Entonces, muchas veces encontramos el 1845, ¿verdad? Que es bien frecuente como causa, ¿verdad? De riesgo. Entonces, yo te diría que si está tamizada, perdón, está vacunada la paciente, eso sería buenísimo, ¿verdad? De que se pudiera vacunar a las pacientes contra este virus, ¿verdad? Porque en teoría estará cubierta contra el serotipo que incluya la vacuna, pero sí va a existir un riesgo porque no hay una memoria, ¿verdad? Dentro del cuerpo con respecto a este serotipo. Muchas gracias. Con gusto. Bien, muchas gracias, doctora, por ayudarnos a aclarar todas estas inquietudes, ¿verdad? Siempre, como usted decía, pues vamos aprendiendo cada día constantemente, ¿verdad? Y el hacer este tipo de cuestionamientos y dar respuesta nos ayuda a todos a aclarar muchísimas dudas. Continuamos entonces con la siguiente charla. De acuerdo, entonces ahorita les Gracias. comparto pantallita. ¿Me comentan si se ve? Sí, doctora, sí vemos su Sí. pantalla. Así es. Gracias. Bueno, el siguiente tema que voy a platicar con ustedes es sobre la prevención de la transmisión vertical por VIH y el uso de los antirretrovirales. Entonces, perdón. Traigo acá un cuadrito, ¿verdad? Con respecto a las dudas que posiblemente pueden presentarse en este grupo de pacientes después de haber recibido un diagnóstico o estar en un diagnóstico ya conocido por VIH. Entonces, estas pacientes podrían pensar, ¿verdad? ¿Será que al momento de embarazarme me van a tratar diferente? ¿Cómo me van a atender? ¿Será que puedo quedar embarazada? ¿Qué va a pasar con el bebé? ¿Qué va a pasar con mi compañero si es negativo? ¿Cómo le voy a decir al bebé? O tantas dudas que pueden surgir, ¿verdad? En este grupo de pacientes. Entonces, vamos a tratar de incluir un poquito para poder responder a todo esto, ¿verdad? Si la paciente debe dar de mamar o qué es lo que va a pasar con ella, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que usualmente las pacientes, ¿verdad? La hacen cuando llegan embarazadas, cuando tenemos la oportunidad de conocerlas y es por primera vez que ellas llegan, ¿verdad? Usualmente están embarazadas. Entonces,
Es por esa razón de que el tamizaje de la embarazada también es muy importante para descartar la presencia de esta infección. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la mujer embarazada? Usualmente en los servicios de salud en los que se atienden las pacientes, es importante la orientación, es importante también el consentimiento informado de la prueba. En un mundo ideal, ¿verdad? Esto debería ser tamizaje primer trimestre e incluso mucho antes de quedar embarazada, pero usualmente esto no sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a realizar tamizaje de carga viral, de CD4, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ya dividido por trimestres. Es importante también la presencia o descartar más bien, ¿verdad? La hepatitis, sífilis, otras ITS, anemia, incluso tuberculosis, hacer un TORCH, ¿verdad? El examen de toxoplasmosis, citomegalovirus, el chequeo ginecológico, realizamos un Papa Nicolau, pruebas de rutina, evaluar la presión arterial, sus signos vitales, ¿verdad? Un análisis de sangre, de orina. Y afortunadamente, pues en nuestra clínica, digo nuestra porque soy parte de, me siento como en mi casa, nosotros contamos con toda esta tecnología, entonces ha sido pues un poquito más fácil y de mucha ayuda para las pacientes. Entonces, pues les insisto en esto, ¿verdad? Es bien importante tomar en cuenta. Bueno, recomendaciones entonces. La prueba de VIH debemos ofrecerla a todas las mujeres en las primeras etapas del embarazo o tan pronto como sea posible, si se presenta tarde para la atención prenatal. Debemos repetir la prueba durante el embarazo para mujeres con riesgo constante para VIH. Y también es así, ¿verdad? De que no olvidemos que la prueba la vamos a repetir en el tercer trimestre en caso de que la paciente sea negativa, independientemente del riesgo que tenga. También la prueba rápida del VIH para mujeres que se presentan con trabajo de parto. Esto sí sucede, ¿verdad? La emergencia de la maternidad del hospital sí practican esta recomendación. A veces las pacientes dicen, ahora por pandemia, no llevé control prenatal, entonces vengo porque ya tengo dolores. Entonces, en ese momento, lamentablemente, pues también, ¿verdad? Se dan los casos de tamizar a la paciente, entonces es una manera que pues no hay que olvidar, ¿verdad? Incluir en este periodo de tiempo también. Y los resultados idealmente deben estar disponibles, ¿verdad? Antes del parto, para dárselas, ¿verdad? El presentar el caso de esa paciente al personal que corresponde, ¿verdad? Para ya sea tomar las medidas no solo de la persona que atienda a la paciente, sino también el producto, ¿verdad? El bebé en este caso. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ustedes ya han estado viendo durante las clases anteriores cómo vamos a diagnosticar, qué pruebas vamos a hacer. Entonces, en cuanto al diagnóstico, nosotros lo vamos a dividir en dos grupos, el diagnóstico clínico y diagnóstico serológico. En cuanto a la historia, ¿verdad? Las pacientes pueden decir, no tengo ningún síntoma, estoy bien, me he sentido bien. Y usualmente, ¿verdad? En otros casos puede haber, bueno, la presencia de diarreas, fiebres, pérdida de peso. Entonces, no en todos puede darse de la misma forma, ¿verdad? En este grupo, muchas veces las pacientes están inconscientes, digámoslo así, de la infección. Y ya al momento del diagnóstico serológico, es importante, ¿verdad? Las pruebas de tamizaje, que estas pueden dar algunos falsos positivos. Entonces es importante la confirmación de esas pruebas por medio de ELISA, detectando anticuerpos contra el VIH. Esta es muy específica. Y Western Blot, ¿verdad? Que es una unión o digamos un patrón de oro.
y recordar entonces ese algoritmo diagnóstico ELISA y Westerblot. Bueno, un embarazo planificado o no planificado. Entonces, esta situación es un componente bien importante del cuidado, ¿verdad? Y la preparación ante la posibilidad de un embarazo. Porque esto va a permitir un acceso, un manejo óptimo, e incluso, ¿verdad? Dar pues a luz un bebé sano y idealmente VIH negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque las dos situaciones se pueden dar. Muchas veces, cuando ya la paciente conoce su diagnóstico, planifica su embarazo. Entonces, ella pues debe estar informada, ¿verdad? De la situación en cuanto a si puede tener hijos o ella manifestar la intención de tener hijos. ¿Por qué? Porque usualmente si tienen un antirretroviral que no es recomendado su uso durante el embarazo, entonces nosotros estamos a tiempo de prepararla y pues que ella tenga un tratamiento adecuado y se mantenga con cargas virales indetectables para que todo, ¿verdad?, vaya exitosamente. Y así también referir a un servicio si hay pues dificultades para poder quedar embarazada, y hacer un seguimiento, ¿verdad?, conjunto con otras especialidades y apoyarle, ¿verdad? Pero también tenemos el otro lado, que es un embarazo no planificado. Y esto creo que sucede más que en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, la mujer no usa preservativos durante sus relaciones sexuales, no utiliza ningún método anticonceptivo, incluso pues algunas, ¿verdad? Ya cuando se chocan con esta noticia, ¿verdad?, de un embarazo no planificado, quieren abortar. Entonces, eso puede llevar a otras complicaciones. Entonces, idealmente, pues debe estar preparada, ¿verdad?, para no, pues evitar, ¿verdad? Evitar otro tipo de situaciones que compliquen más. Entonces, es importante la consejería en este caso. Bueno, en una encuesta llamada Women Living Positive, se tamizó o se encuestó a 700 mujeres con VIH. Entonces, el 22% quedaron embarazadas después del diagnóstico, pero el 57% de estas nunca analizaron el embarazo ni las opciones de tratamiento antes del embarazo. Y un 42% tenían un conocimiento limitado o nulo sobre las opciones del tratamiento durante las primeras etapas del embarazo. Entonces, ahí, ¿verdad?, la importancia de planificar, ¿verdad? Y entre las mujeres que pensaban en quedar embarazadas o que lo estaban al momento del diagnóstico de VIH, el 41% no analizó el impacto del embarazo sobre los antirretrovirales y el 29% no analizó los efectos adversos de los antirretrovirales. Bueno, y otra información, ¿verdad? Está el 83% de los embarazos en mujeres VIH se informan como no planificados. O sea, aquí vemos que es bien importante esta situación, ¿verdad? Porque es muy frecuente que esto suceda, ¿verdad? No se planifica. Entonces, todas estas situaciones de no planificar van a llevar, ¿verdad?, a otros factores de riesgo. Si existe la presencia de abuso de sustancias, si hay una enfermedad mental, si hay violencia doméstica, las relaciones sexuales frecuentes e inestables, las prácticas sexuales inseguras, también en el grupo de adolescentes. Entonces, pues es bien complicada, ¿verdad?, la situación, y muchas veces pues se sale de nuestras manos, por lo cual es importante la consejería en este grupo de pacientes. Bueno, un embarazo no deseado, no planificado, constituye un riesgo, ¿verdad?, para las mujeres con VIH. Y aunque un manejo óptimo del VIH durante el embarazo generalmente conduce a resultados positivos, tanto para la madre como para el bebé, entonces los embarazos no planificados pueden afectar
y ser una situación mucho más compleja a este grupo, y lo cual se va a convertir en un desafío, ¿verdad? En estos casos. Entonces es bien importante, ¿verdad? La planificación de lo no planificado. Entonces hay que prever esa posibilidad de un embarazo en todas las mujeres VIH positivas en edad fértil. Algunas cuando tenemos el primer contacto ya están, bueno, ya refieren, ¿verdad? Que ya tienen una cirugía esterilizante, pero poner atención en el grupo de que no tienen una cirugía esterilizante o no están utilizando un método anticonceptivo, entonces es ahí, ¿verdad? La oportunidad nuestra para poder abordar a esta paciente, ¿verdad? Para evitar, pues, caer en algo que no está planificado. Es importante también consultar las pautas, considerar el uso de regímenes efectivos de antirretrovirales que se necesiten modificar durante el embarazo, y esto en el caso de las mujeres que ya tienen un diagnóstico. Bueno, transmisión de madre a hijo. Esto es bien importante porque realmente en esto nosotros vamos a evaluar el éxito, ¿verdad?, de nuestra atención. Nosotros deseamos de que la mamá tenga un bebé sano. Entonces es bien importante una correcta identificación de la mujer infectada, ya que de esta forma vamos a evitar la transmisión materno-fetal. La transmisión entonces de madre a hijo va a ocurrir en varias etapas del embarazo. Vamos a dividirla en 3. Durante el embarazo, durante el parto, o antes, ¿verdad?, del parto, que es el trabajo de parto, y durante el periodo de lactancia. Entonces, estos 3 momentos son bien claves, porque puede ser que nos llegue una paciente que esté embarazada, va a depender de en qué trimestre la vamos a tamizar y vamos a encontrar un diagnóstico, o si ya está en el trabajo de parto, cómo va a finalizar esta situación, ¿verdad? O muchas veces los casos, ¿verdad?, que se diagnostican y hemos tenido experiencia en la clínica, es una familia, ¿verdad?, que está afectada. ¿Por qué? Porque primero llegó algún tipo de enfermedad a algún miembro de la familia, sea pequeño, sea grande. Entonces, usualmente, bueno, el niño se diagnostica infectado, híjole, hay que tamizar a la mamá. Bueno, y la mamá positiva. Entonces, ¿qué pasó con los demás miembros de la familia? ¿Verdad? Entonces, es bien importante considerar a todo el núcleo para tamizar a las pacientes, ¿verdad? Ya que pueden afectarse en diferentes momentos durante el embarazo. Bueno, entonces, minimizar el riesgo de la transmisión de la madre va a ser, ¿verdad?, en un 12-45% aproximadamente, en el caso de que no se conozca, ¿verdad?, la infección. Y va a ser también depender, ¿verdad?, del entorno y de otras circunstancias individuales. Mientras que si tenemos un conocimiento de la infección y podemos tratarla a tiempo, vamos a disminuir ese riesgo. Y se dice que con una intervención óptima y con una prevención de la transmisión, vamos a reducir ese riesgo a un menos del 2%. Se han identificado varios factores que pueden influir en el riesgo de la transmisión de madre a hijo. Entonces vamos a dividir estos en factores maternos, factores obstétricos, factores infantiles. Entonces, en cuanto a los factores maternos, el principal factor de riesgo que también constituye una barrera para la prevención de la transmisión es el desconocimiento de las mujeres embarazadas sobre su estado frente al VIH. Otros factores maternos correlacionados con un riesgo aumentado de transmisión van a incluir la carga viral, recuento de CD4, la etapa clínica de la enfermedad. Vamos a clasificarla, ¿verdad? Porque esto también nos va a ayudar a predecir algunas cosas. El sexo frecuente y sin protección con varios compañeros que posiblemente lleven a un aumento del riesgo de las ETS, como vimos anteriormente. Otros procesos inflamatorios,
el consumo de otras sustancias, el tabaquismo, la falta de profilaxis con antirretrovirales durante el embarazo. Entonces, todo esto van a hacer que se dé un embarazo exitoso o un embarazo de mucho riesgo. También otros factores obstétricos que pueden influir en la transmisión, la ruptura prematura de membranas, el tiempo, ¿verdad? No es recomendable que haya una ruptura de membranas. La presencia de una corioamnionitis, las úlceras genitales activas, las maniobras invasivas o el número de tactos vaginales, ¿verdad? Porque usualmente en nuestros servicios de salud el volumen de pacientes es bastante amplio, bastante grande, entonces hay personas, ¿verdad? Con trabajo de parto, personas que están pasando a sala para realizarse la cesárea, entonces esto hace, ¿verdad? Que hayan otras cosas que se sumen a los riesgos. Realizar una episiotomía o una ampliación de partes blandas, porque vamos a ver más adelante si podemos dejar que una paciente pueda tener un parto vaginal. Entonces, esto es, ¿verdad?, todo lo que debemos considerar. Y dentro de los factores infantiles, pues un parto antes de las 34 semanas de gestación, ¿verdad? Vemos que es una personita que puede tener muchas otras susceptibilidades, ¿verdad? Entonces, algunos estudios han demostrado que hay diferencias en los índices de transmisión dependiendo del sexo del niño, pero eso realmente no está bien definido. Entonces, eso es de considerar, ¿verdad? Que todo esto va a influir en cuanto a la transmisión, y si ustedes se dan cuenta son cosas que podemos manejar, que se pueden evitar muchas veces. Entonces, ¿qué vamos a tratar, ¿verdad? En cuanto a la reducción de esta transmisión. Es importante, ¿verdad?, poner mucha atención a este grupo de mujeres en edad fértil, considerar, ¿verdad?, planificar el embarazo en este grupo y estos momentos, ¿verdad?, en los que se puede transmitir, porque debemos minimizar, ¿verdad?, de varias maneras esta transmisión. Bueno, entonces acá están las formas en las que nosotros podemos intervenir para reducir la transmisión. Entonces, debemos contar, ¿verdad?, idealmente con un acceso al tratamiento, la prevención. Entonces, esto, como vimos antes, el riesgo va a disminuir a un 2%. Y un programa integral para poder reducir la transmisión debe incluir una disponibilidad mejorada, una calidad y un uso de servicio de salud prenatal e infantil. Debemos contar con la prueba de VIH, asesorar a las pacientes embarazadas con la prueba durante su cuidado prenatal, tener pues nuestro protocolo prenatal, incluso hay una guía, ¿verdad?, que ha lanzado el Ministerio de Salud, que se puede consultar. Ahí está todo el protocolo durante el embarazo, durante el parto, e incluso del recién nacido, para poderla pues revisar. Y otras intervenciones obstétricas, ¿verdad?, que pueden evitarse para poder pues, lograr, ¿verdad?, de que esta transmisión no se dé a cabo. Entonces, evitar procedimientos como el forceps, extractor por vacío, un muestreo de sangre capilar, no realizar episiotomía, programar una cesárea electiva, todas estas prácticas, ¿verdad?, van a hacer que se pueda evitar la infección. Y también ya al momento de que el bebé haya nacido, haya una alimentación exclusivamente con fórmula y pues ofrecer la anticoncepción en estas pacientes también en este periodo de tiempo, ¿verdad? Aunque esté embarazada, pues hacerle, ¿verdad?, conciencia de que si ella ya ha alcanzado su paridad, entonces pues considerar una cirugía, ¿verdad?, esterilizante en ellas también, o un método anticonceptivo, ¿no?
Bueno, en cuanto a VIH en el embarazo, en nuestro hospital, hasta el año 2019, la tasa de transmisión vertical de mujeres detectadas durante el embarazo y con seguimiento y apego estricto a todas las medidas que se incluye el tratamiento antirretroviral, una cesárea programada, el uso de sidobudina intravenosa durante, antes del procedimiento, el uso de tratamiento antirretroviral por 42 días del neonato, no dar lactancia materna, la tasa de transmisión ha sido del 0%. Entonces yo creo que esto es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, tener en nuestra mente como meta, ¿verdad? Porque es una persona más, ¿verdad?, que está en riesgo. Entonces es bien importante, ¿verdad?, poder alcanzar este porcentaje. ¿Y qué pasa con las pacientes, verdad, que han sido detectadas en emergencia, ya en el tercer trimestre o ya con trabajo de parto? Bueno, se tiene una tasa de transmisión de 4.8%. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a medir el riesgo de transmisión vertical? Entonces, debemos hacer un seguimiento de la carga viral en estas pacientes. Entonces, si se dice, ¿verdad?, que si la paciente tiene menos de 1000 copias de carga viral, la transmisión vertical va a ser 0%. Entonces, es ideal de que esta paciente mantenga cargas virales indetectables durante todo el embarazo, porque entonces solo de esa forma vamos a lograr un 0% de transmisión. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para poder que la paciente esté indetectable? Pues es básicamente, ¿verdad?, que tome sus antirretrovirales en la forma que ha sido indicada. Contamos en la clínica con nuestros colegas de farmacia. Ellos están constantemente, ¿verdad?, ayudándoles en el uso correcto, ¿verdad?, en sus horarios, en las dosis, los efectos secundarios, ¿verdad? Es muy, muy especializada, así como también nuestras licenciadas en psicología, ellas les apoyan, ¿verdad?, a los pacientes, reforzando la adherencia del medicamento y evaluando los riesgos que pueden presentarse. Entonces, todo es un manejo conjunto, ¿verdad?, de todas las especialidades para poder alcanzar un 0% de transmisión. Bueno, en cuanto al tratamiento y el cuidado, entonces es importante que las pacientes acudan a sus citas periódicas, ya que nosotros les programamos sus citas, ellas llevan su medicamento a casa para poder asegurarnos de que van a tomar su medicamento y van a volver, ¿verdad? Porque es bien importante su tratamiento en este tiempo, ¿verdad?, del embarazo. También la relación o asociar, ¿verdad?, otras especialidades con los infectólogos. Entonces ellos conocen muy bien, ¿verdad?, las mejores recomendaciones. Entonces vemos, ¿verdad?, que es un manejo conjunto. También estas pacientes las referimos a nutrición porque es importante, ¿verdad?, que ellas estén saludables para que tengan un bebé saludable, a pesar de las circunstancias que ellas están atravesando, ¿verdad? Hacerles conciencia de tomar sus medicamentos. Si mantienen relaciones sexuales, pues el uso del preservativo es importante porque hay grupos en los que la paciente, ¿verdad?, la mujer es embarazada, es positiva y su pareja puede ser negativa, o incluso en este grupo de serodiscordantes la mujer puede ser negativa y la pareja puede ser positiva. Entonces, el preservativo es de mucho, ¿verdad?, hacerles énfasis en su uso durante este periodo de tiempo. Además, se debe hacer, ¿verdad?, conciencia de que en ningún momento la paciente puede dar de mamar, aunque así esté tomando ella sus medicamentos. Y también, pues, estar pendiente de la fecha posible del parto para estar ella preparada y ser intervenida, ¿verdad?, antes de las últimas semanas. Ella debe tomar su medicamento
y también considerar, ¿verdad?, de que el bebé debe tener su medicamento al momento de nacer, el cual pues se les proporciona, ¿verdad?, cuando es en una de las citas últimas de su control prenatal. Entonces, es bien importante, ¿verdad? El apoyo también de consejería para hacer un seguimiento y el apoyo durante el embarazo e incluso después del parto a este tipo de pacientes, ¿verdad? Incluso si fuera posible, reunir, ¿verdad? No sé, en centros de salud, puestos de salud. Bueno, ahora por la pandemia es un poquito complicado, pero los talleres de capacitación, ¿verdad? O brindar información a las futuras madres como parte, ¿verdad?, del programa de atención integral. Entonces, el cuidado prenatal va a brindar, ¿verdad?, la oportunidad de que este grupo de mujeres sean asesoradas sobre los riesgos que hay en cuanto a la infección. Se deben ofrecer las pruebas de VIH a todo tipo de paciente, ¿verdad?, que esté en edad fértil y aunque aparentemente no hayan riesgos. Aconsejar sobre otras enfermedades de transmisión sexual y la salud sexual y reproductiva en general, ofrecer asesoramiento continuo sobre el sexo seguro, ofrecer consejos esenciales de salud sobre nutrición y los peligros del uso de sustancias, ¿verdad? Alcohol, tabaco, drogas ilegales, ya que recordemos que esto puede ocasionar malformaciones congénitas, ¿verdad? Entonces, hemos visto, ¿verdad?, en clínica también que estas pacientes pueden estar consumiendo algún tipo de sustancia, entonces es bien importante, ¿verdad?, hacerles conciencia sobre el uso de esta situación, ¿verdad?, porque puede desencadenar a otras situaciones indeseables. Acá pues hay un cuadrito que lo tomamos del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS del Ministerio de Salud, del año 2018 y publicado en el 2019, donde ellos sugieren una clasificación, ¿verdad?, de todas las actividades que podemos nosotros realizar en los 3 trimestres del embarazo. Entonces es importante observar, ¿verdad?, que podamos nosotros pues realizar y cumplir todas estas actividades en las distintas visitas y las sucesivas que se den para poder alcanzar, ¿verdad?, con el objetivo. Entonces, de primero, pues clasificar el estadio de la enfermedad, iniciar el tratamiento antirretroviral, ya sea que esta persona sea recién diagnosticada, o modificar el tratamiento antirretroviral si es una paciente que tiene su diagnóstico, en caso de que tuviera algún efecto teratogénico el medicamento que ella está tomando, y hacer un control, ¿verdad?, de su carga viral, de CD4 basal, para poder tomar, ¿verdad?, o clasificar desde ya a esa paciente como de bajo riesgo, de un alto riesgo, porque esto nos va a permitir, pues, abordar otras situaciones que se puedan dar. Esos laboratorios y las pruebas, ¿verdad?, de tamizaje para hepatitis, ahora no debemos olvidar esto, hepatitis B, hepatitis C, toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis. Y usualmente también, ¿verdad?, incluimos los ultrasonidos, porque estos nos van a permitir, pues, tener un mejor cálculo de la edad gestacional y no caer, ¿verdad?, en planificar un embarazo o una edad gestacional y una resolución del embarazo en edades que no son las adecuadas, ¿verdad? Entonces, es importante que ellas tengan los ultrasonidos porque muchas veces llegan y no recuerdan su fecha de última menstruación. Entonces, todo esto, ¿verdad?, se suma de otros riesgos. Entonces, si contamos con estos métodos diagnósticos, pues debemos incluirlos. En el segundo trimestre volvemos a tamizar la paciente, ¿verdad?, con otros laboratorios, hematología, química, y nuevamente un ultrasonido para evaluar el crecimiento fetal y descartar alguna anomalía, ¿verdad? Y en el tercer trimestre ya hacemos evaluación del perfil biofísico del feto,
evaluando sus movimientos, evaluando su crecimiento, porque hay algunos que pueden crecer de forma restringida, entonces de pronto en ese momento aún se está a tiempo para poder apoyar, ¿verdad?, nutricionalmente y mejorar esas condiciones. Luego, bueno, volvemos a realizar un control de carga viral. Usualmente lo hacemos en la semana 32. También podemos hacerlo antes de la semana 36 para poder tomar una decisión acerca de la resolución del embarazo. Nosotros en clínica, pues programamos a la paciente, ¿verdad? Usualmente platicamos con ella, ¿verdad? En la semana 36, planificamos la fecha, para poder ser ingresada ya y referirla al servicio de maternidad y recibir, ¿verdad? Continuar con el protocolo de asistencia para que todo, ¿verdad?, salga bien. Entonces, como recordatorio, las pruebas, ¿verdad?, relacionadas con el VIH que vamos a estar realizando durante el embarazo, el monitoreo de los fármacos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a monitorear nosotros? Por medio de estas pruebas. La carga viral nos va a decir, ¿verdad?, si la paciente se está tomando o no se está tomando el medicamento o si hay algún tipo de resistencia que se presente durante su control, ¿verdad? Entonces es bien importante estas pruebas. Y otras pruebas infecciosas, ¿verdad? Como ya les mencioné, no dejar de incluir un Papá Nicolau, ¿verdad? Porque también hemos tenido casos de pacientes que han sido diagnosticadas con pruebas de VPH positivas e incluso sus Papá Nicolaus ya reportan la presencia de una lesión de grado 1, ¿verdad? Un LIC 1. Entonces, este tipo de pacientes, pues debemos estarlas siguiendo, ¿verdad? Porque durante el embarazo puede hacer de que se avance a otro grado de lesión. Entonces, y resolver, ¿verdad? Después, ¿verdad? Desde que la paciente haya cumplido con ese periodo del embarazo y habría que retomar esa situación, ¿verdad? Hasta que se concluya con ese tipo de problema. Bueno, entonces en cuanto a las metas del tratamiento, la meta de cuidado en el embarazo es tener una madre con una salud óptima que pueda ser madre de su bebé no infectado y disfrutarlo. Y es importante, ¿verdad?, el tratamiento del VIH en estas mujeres y todo debería apuntar a una supresión total de la carga viral para el momento del parto y de preferencia en el tercer trimestre a fin de que se evite, ¿verdad?, la transmisión y todo esto, equilibrarse los riesgos de los antirretrovirales para el feto y los efectos secundarios también en la madre. Entonces, vamos a ver algunos escenarios clínicos que podríamos tener nosotros en las mujeres embarazadas. Entonces, en el caso de que esta paciente, ¿verdad?, embarazada ya conoce su diagnóstico, lo que vamos a hacer es continuar el régimen de tratamiento, sustituyendo los medicamentos que tengan un potencial tóxico o teratógeno. Está recomendado continuar el uso, ¿verdad?, de la terapia que incluye efavirenz si el mismo es bien tolerado y mantiene la supresión virológica, ¿verdad? Muchas veces están estas pacientes con tratamiento de efavirenz y ellas quedan embarazadas y entonces vemos que sus cargas virales están indetectables, ella tiene una buena adherencia al medicamento, entonces es posible que podamos continuar con esta misma terapia. Y es importante también recordar que aunque ella esté embarazada, ¿verdad?, y esté en el primer trimestre, en ningún momento debemos interrumpir su tratamiento antirretroviral. Si desconocemos el manejo de este tipo de pacientes, pues es mejor que las podamos referir a una unidad de atención integral para que les puedan dar el seguimiento, ¿verdad? Y es mejor no interrumpir los antirretrovirales. Bueno, en el caso de que tengamos nosotros una paciente que no sabía que estaba embarazada, entonces el manejo, ¿verdad?, es iniciar su tratamiento tan pronto como sea diagnosticado el VIH durante el embarazo
Y es importante, ¿verdad? Si en caso usáramos tenofovir, es vigilar, ¿verdad? La función renal con estos medicamentos. Entonces, lo que se sugiere, ¿verdad? O como esquema preferente, es el uso de estos antirretrovirales con FTC y TDF, ¿verdad? Y agregar raltegravir. Nosotros en la clínica antes usábamos el esquema alterno, ¿verdad? Incluso algunas pacientes se encuentran con con sidobudina y lamivudina y lopinavir, ritonavir. Entonces estas pacientes pues han alcanzado cargas virales indetectables, les ha ido muy bien con el medicamento, entonces es como individualizar el uso de los antirretrovirales, ¿verdad? En cada caso. Bueno, ¿qué pasa, verdad? Con es otro escenario, que con estas pacientes que ya se diagnosticaron durante el trabajo de parto, llegaron a la emergencia, se les hace la prueba, están positivas y ya están, ¿verdad? Con dilatación del cervix, entonces esto pues ya hay algo ahí, ¿verdad? Que todavía podemos hacer para disminuir la transmisión. Entonces, en este caso, pues se debe tratar, ¿verdad? De todas las maneras posibles que la paciente resuelva su embarazo a través de la vía abdominal, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir disminuir un poco más el riesgo. Y el uso de la sidobudina intravenosa también va a ser de mucha ayuda en este caso. Y en los casos, ¿verdad? De que no es posible realizar la cesárea, que no haya cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, se debe tener, ¿verdad? La sidobudina intravenosa. Entonces, hay que agotar todas las cosas que tengamos a nuestro alcance para poder disminuir este riesgo. Entonces, en cuanto a las vías de resolución del embarazo y la administración de la sidobudina, la vía es a través de una cesárea. Eso es lo más recomendable, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, la paciente tal vez no sabe no sabe de su diagnóstico o no sabía de su diagnóstico previamente, no conoce la carga viral. Entonces, pues debemos recurrir a la resolución, ¿verdad? Por medio de una cesárea. La carga viral por arriba del límite de detección es otra situación, ¿verdad? Que hay que considerar. Los servicios de primer y segundo nivel de atención deben involucrarse activamente en el seguimiento de las embarazadas para la referencia oportuna al hospital y resolver el embarazo. Debemos programarla en la semana 36, se debe resolver el embarazo en la semana 38 o incluso en la 39 cuando es una paciente controlada. Y debemos confirmar la edad gestacional por medio de un ultrasonido temprano, referir electivamente en la semana 36 si en caso, ¿verdad?, nos encontramos en un área que no es una unidad de atención integral, entonces debemos referirla, ¿verdad? Si no conocemos exactamente, ¿verdad?, cómo es el estado de la paciente en ese momento. Y no olvidar, ¿verdad?, que ella debe continuar con su tratamiento antirretroviral. Y en el caso de que ella pues esté de acuerdo en realizar una cirugía esterilizante, pues se debe contar con su consentimiento. Entonces la sidobudina la vamos a administrar, ¿verdad?, durante la resolución del embarazo, ya sea por medio ¿verdad?, al momento de la cesárea a toda paciente VIH que tenga una carga viral realizada en el tercer trimestre del embarazo y que ésta esté arriba del límite de detección en 20 copias. O si no se dispone de ese resultado de la carga viral realizada en el último trimestre del embarazo, es otra indicación, ¿verdad? La sidobudina debe administrarse de la siguiente manera. Administrarla, ¿verdad? 2 miligramos por kilo de peso, vía intravenosa, se diluye en 250 cc de dextrosa al 5%, o bien en solución salina al 0.9%, 2 horas antes de pasarla a sala, ¿verdad? Y esta es la dosis de carga. Después vamos a continuar su tratamiento a una dosis de 1 miligramo por kilo por hora de peso, diluido en 250 cc de dextrosa al 5%,
o con solución salina al 0.9% hasta la ligadura del cordón. Entonces es bien importante tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Entonces, no debe haber interrupción en ningún momento del paso del medicamento, ¿verdad? Sino que terminamos la dosis de carga y ya está empezando la hora de la carga de mantenimiento. Entonces, y esta se debe omitir hasta que se corta, ¿verdad? El cordón umbilical. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, ¿será que podemos darle un parto eutóxico simple a las pacientes que tienen diagnóstico de VIH? Bueno, hay ciertos parámetros que realmente deben cumplirse, pero si no se está seguro de esta situación, entonces es mejor, ¿verdad?, recurrir a una resolución del embarazo vía abdominal. Entonces, principalmente las madres deben estar bien informadas. Entonces, si ellas cumplen con los criterios, ¿verdad?, de la carga viral que esté indetectable, realizada después de la semana 32, que se dé a cabo la resolución en un ambiente hospitalario, un parto que se atienda, ¿verdad?, por un médico especialista, entonces podemos considerar esta opción, pero esto realmente, ¿verdad?, debe ser en un hospital, ¿verdad? No realizar una episiotomía, no usar forceps, ligar el cordón inmediatamente, evitando ordeñar el cordón umbilical hacia la parte fetal. Recordar la importancia de la asepsia y de la antisepsia minuciosa durante la administración de los inyectables al recién nacido. Y recordar que si estas pacientes solicitan resolver el embarazo en su hospital más cercano, que no cuente con una unidad de atención integral, debe establecerse una correcta comunicación entre la unidad y el dicho hospital para determinar el cumplimiento de los criterios. Entonces, es importante, ¿verdad? Nosotros usualmente, por todas las emergencias que se dan, casi que todas las pacientes, ¿verdad?, que programamos, se resuelven vía abdominal y cumplimos con el protocolo de uso de sidobudina, ya sea, ¿verdad?, antes de la cirugía, después de la cirugía, debe continuar con su tratamiento antirretroviral como está indicado, y también la profilaxis al neonato. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ya que la paciente ha resuelto el embarazo? Bueno, hay que promover, ¿verdad?, el alojamiento conjunto. O sea, no va a pasar nada con que la mamá tenga a su bebé después de haber nacido. Es importante, ¿verdad?, que no haya ningún contacto con lactancia materna. El seguimiento en la unidad de atención o referir. Nosotros la citamos ya en el periodo del puerperio. Aprovechamos las citas que se tienen con pediatría. Entonces, de esa manera las enlazamos y seguimos, ¿verdad?, el seguimiento del control ya postnatal. Continuamos con sus antirretrovirales. En caso de que ella tuviera, ¿verdad?, un medicamento que de pronto le fue incómodo por la cantidad de pastillas y ella al inicio utilizaba una sola pastilla, podemos simplificar en ese momento ya la pauta. Entonces, también, ¿verdad?, es factible realizar esa atención. La importancia del seguimiento del recién nacido, ¿verdad? El bebé debe tener sus citas también con pediatría, dependiendo del riesgo que se haya clasificado para el bebé. Si fue un bebé de bajo riesgo, pues lo citamos a los 21 días. Si es un bebé de alto riesgo, pues ese bebé debe regresar, ¿verdad?, a los 15 días para ser evaluado. La orientación y el acceso a los métodos de planificación familiar. Si ella no pues, recibió una cirugía esterilizante, entonces debemos nosotros, pues ahí sí que insistir, ¿verdad?, en el uso de métodos anticonceptivos para que ella pueda planificar sus embarazos.
Y también es importante el soporte emocional permanente, ¿verdad? Porque algunas pueden sufrir de alguna depresión postparto, entonces ahí sí nos apoyan las licenciadas de psicología. Nosotros pues al momento no hemos tenido algún caso de ese tipo, pero es también importante considerar, ¿verdad?, esta situación. Bueno, en cuanto a la profilaxis, posterior a la exposición para los lactantes, entonces, ¿qué es lo que hace pediatría? Bueno, les da acidobudina a los bebés, ¿verdad?, durante 4 a 6 semanas, a todos los bebés expuestos al VIH, sean a término o pretérmino, de eso va a depender el tiempo que va a durar la profilaxis. Y lo más importante, ¿verdad?, que es ellos deben iniciar su tratamiento lo más pronto posible después del nacimiento. Este está indicado más o menos entre las 6 a 12 horas de vida. Se debe administrar en dosis adecuadas de acuerdo a la edad gestacional que tiene el bebé, ¿verdad? Se clasifica como pretérmino o término para poder ser bastante pues, asertivo su tratamiento y lograr, ¿verdad?, de que el bebé no contraiga la infección. La combinación de la acidobudina con otros antirretrovirales puede brindar eficacia adicional para evitar la transmisión. Ya esto, pues los pediatras, infectólogos son los que se dedican, ¿verdad?, al tratamiento y el seguimiento de los bebés. Y esto es lo que yo pues traía para compartirles, ¿verdad?, con respecto a este tema. Les agradezco su paciencia, su tiempo y pues ahí estamos para apoyarles. Muchas gracias, doctora. No sé si usted tiene acceso ahí al chat del grupo, ¿verdad? Hay algunas preguntas o si prefiere que yo se las vaya leyendo. Yo creo que mejor me las lee, no vaya a ser que se me pase alguna. Okay. Por favor. Carla Mérida, doctora, nos pregunta que si usted tendrá algún documento del IVA que podamos compartirles. Creo que sí tengo, pero tendría que buscarlo. No sé cómo podríamos nosotros ahí hacérselo llegar. Sí, si usted nos hiciera el favor, doctora, nosotros podríamos compartirlo en la plataforma para que todos tengan acceso a él, ¿verdad? Y que puedan pues todos enriquecerse con esto. De acuerdo, sí, está bien, con gusto. Gracias, doctora. Doreni de León nos pregunta que en parejas discordantes, dice, mujer negativa, ¿ahí se da lactancia o no? Sí. Recordemos de que estas pacientes, ¿verdad? Nosotros también debemos estarlas siguiendo constantemente con un control de la prueba de VIH principalmente cada 3 meses. Entonces, las pacientes, ¿verdad? Los casos que hemos tenido es que, digamos, llega la paciente, ¿verdad? Nos enteramos de que ella es serodiscordante, le damos la atención de control prenatal. En la primera visita ya tenemos nosotros, ¿verdad?, una prueba de ella negativa. Entonces la recomendación es que a los 3 meses de esa prueba volvamos nosotros a tamizarla y si ella sigue siendo negativa, ¿verdad?, a los 3 meses volvemos a repetir esa prueba. Si durante el parto ella sigue siendo negativa, durante ya posparto, ¿verdad?, ella puede continuar la lactancia materna sin ningún problema, ¿verdad? Pero es importante que ya al momento, ¿verdad?, de que ella cumpla su puerperio o estando embarazada, ella siga utilizando, ¿verdad?, si mantiene relaciones sexuales, el uso del preservativo. Y que la pareja sea indetectable, ¿verdad?, porque de esta forma nosotros podemos disminuir los riesgos. Ok, doctora, muchas gracias. Nos pregunta también en cuanto al efavirenz, indican que es teratógeno. Si lo utilizan en el embarazo, ¿no ha habido problemas? Sí, nosotros hemos utilizado la terapia, ¿verdad?, con efavirenz. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna malformación congénita.
Entonces, yo creo que de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Es que el ministerio pues ha modificado, ¿verdad? Esta conducta, porque antes se temía de que no se utilizara, ¿verdad? Por el tipo de categoría que es Efavirenz, pero hay estudios que dicen que el porcentaje de teratogenicidad es muy bajo. Entonces, es permitido utilizarlo. Pregunta Beatriz Mendoza, doctora. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de dolutegravir durante el embarazo y mujeres en edad fértil? Sí, hay, ¿verdad? Igual estudios que el dolutegravir sí lo podemos utilizar durante el embarazo, incluso Estados Unidos está incluyendo el dolutegravir para uso en mujeres, ¿verdad? Que estén en edad fértil o incluso embarazadas, ¿verdad? Entonces, nosotros incluso ayer teníamos el caso de una paciente con 7 semanas calculadas según la última regla. Ella estaba en su esquema con Acryptega. Entonces, teníamos ahí un poquito de inconvenientes con respecto a la adherencia, pero optamos, ¿verdad?, por la continuidad del medicamento porque sí podemos utilizarlo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos bastante su tiempo por cuestión de que vamos un poquito atrasados en el programa. Los participantes, pues si tienen alguna duda, los invito a que la coloquemos en el chat y nosotros se la vamos a hacer llegar a la doctora Marroquín para que nos ayude a dar resolución a las mismas y poder ahí ir dilucidando las inquietudes que se vayan haciendo presentes. Por el momento, pues, doctora, le damos muchísimas gracias por su tiempo, por la paciencia, por acompañarnos esta mañana. Un gusto a todos y espero haberles apoyado, ¿verdad? Y